Queridos amigos, continuamos con nuestro curso de espiritualidad. Recordarán que hemos estado viendo en los primeros temas las fuentes, el fundamento, el apoyo de todo lo que es la vida espiritual. Comenzábamos con Dios creador, Dios providente, Jesucristo, la Iglesia, la Virgen María, el Espíritu Santo, por supuesto, la gracia, la llamada a la santidad. Es, digamos, toda la dimensión positiva de esta vida espiritual a la que estamos llamados. Pero ya veíamos en el tema anterior cómo hay un elemento perturbador de esta vida espiritual, que es el hecho del pecado. La condición de pecadores que todos tenemos, nuestros pecados personales, y hoy queremos abordar también un punto capital en nuestro caminar espiritual, que es la realidad del maligno en nuestra vida. Aquel a quien la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia le da el nombre de Satanás, demonio, diablo, diversos nombres, pero es la misma realidad. Decíamos que el pecado es un hecho que está en el corazón humano, está en la vida de las personas y también de los pueblos, de las comunidades, en la historia humana, y el pecado humano no puede explicarse solamente por la fragilidad personal. Sabemos, tenemos conciencia todos de nuestra propia debilidad, que nos lleva a veces a fallar, a salirnos del plan de Dios, a cometer errores, cometer pecados, pero la revelación nos muestra, nos enseña, y la Iglesia nos lo enseña así con toda certidumbre, que hay un ser misterioso que actúa en la historia de los hombres y en la vida de cada persona, incluso en la vida de la Iglesia, como veremos ahora a continuación. Este ser misterioso que actúa pervirtiendo, impulsando hacia el mal, intentando destruir el plan de Dios, la obra de Dios, intentando hacer el daño a cada una de las personas individualmente. Ante todo, una cosa tenemos que decir claramente, y es que cuando hablamos del demonio no se trata de un mito o de una abstracción, sino que es una realidad. Una realidad que está, como digo, presente en toda la revelación. No se entendería toda la historia de la salvación, no se entendería la historia de la Iglesia sin la presencia de este ser oscuro, maligno, que está ahí. Y es un elemento que forma parte también de nuestra fe católica. Obviamente que nuestra fe es en Dios Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, pero dentro de esa revelación y por tanto dentro de nuestra fe católica está integrado el hecho de este ser misterioso, malo y pervertidor, que actúa, repito, en el plano personal, pero también en el plano comunitario. Les voy a leer un texto, entre tantos otros, que es sumamente gráfico. En los años posteriores al Concilio Vaticano II, año 1977, el Papa Pablo VI tuvo algunas catequesis o enseñanzas acerca de esta realidad del maligno. Había ocurrido el concilio, un momento de gran esperanza, de renovación de la Iglesia, y después del concilio vino un posconcilio con muchas situaciones negativas, muy dolorosas para la vida de la Iglesia. Y el Papa Pablo VI escribe estas palabras, mejor dicho, habla estas palabras porque fueron enseñanzas o catequesis orales antes que texto escrito. Dice él: por alguna fisura el humo de Satanás entró en el templo de Dios. La duda, la incertidumbre, lo problemático, la inquietud, el desaliento, la confrontación. Se creía que tras el concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Pero vino una jornada de nubes, de tempestad, de incertidumbre. Una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, ese ser misterioso del que San Pedro habla en su primera carta. ¿Cuántas veces en el Evangelio Cristo nos habla de este enemigo de los hombres? Nosotros creemos que un ser preternatural ha venido al mundo precisamente para turbar la paz, para ahogar los frutos del concilio ecuménico y para impedir a la Iglesia cantar su alegría por haber retomado plenamente conciencia de ella misma. Y todavía en otra catequesis dice el mismo Papa San Pablo VI: la cola del demonio está llevando a cabo la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás ha entrado en el mundo católico. difundiéndose hasta llegar incluso
a sus niveles más altos. La apostasía, la pérdida de la fe, se están difundiendo en el mundo y en los niveles más altos de la Iglesia. Son palabras del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que siendo pronunciadas en el año 1977, me parece que tienen una actualidad también hoy día. No en vano, el Papa Francisco ha hablado reiteradas veces también del maligno. Es verdad que él suele mencionarlo en el plano personal, individual, cómo actúa en nuestras almas, cómo nos engaña, nos quiere conducir por caminos equivocados, por el camino del mal. Él sobre todo insiste en ese plano más personal. Pablo VI lo decía más en el plano eclesial, pero veremos que en los dos planos el maligno actúa. Y esta es la realidad que nosotros hoy queremos descubrir y meditar, más allá de imaginaciones, de suposiciones, que hoy día la fantasía del ser humano es muy dada a inventar. Acojamos lo que la revelación nos dice y nuestra fe católica nos dice acerca de este ser personal, repetimos, es un ser personal, eso sí, espiritual, no tiene un cuerpo, aunque a veces se representa el demonio de diferentes maneras, pero es un ser espiritual, perverso, o sea, pervertido, está orientado, todo él ha optado en toda su persona, en todo su ser hacia el mal, por tanto es un ser personal, espiritual, pervertido, perverso y pervertidor. Su fin es única y exclusivamente dañar, destruir, hacer el mal. Si abrimos ya la Sagrada Escritura, nos damos cuenta claramente que toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, está presentada como una gran lucha, como un gran combate entre Cristo y Satanás. Les voy a dar solamente algunos datos para ver cómo esto es algo real. Primera página de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo 3. Después de la creación, donde Dios había creado al hombre y toda la creación, vio que era todo bueno, muy bueno, viene el capítulo 3, donde aparece la acción del maligno, en la imagen de la serpiente, que induce a los hombres, Adán y Eva, a apartarse, a desobedecer, a ser orgullosos y a romper con el plan de Dios. Y desde ese capítulo 3 vemos que comienza ese gran combate. Dice 3:15, pongo enemistades entre ti, se le dice a la serpiente, al maligno, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Hay una enemistad, es decir, es un combate que empieza desde el inicio de la historia humana. Y es un combate que va a durar hasta el final. Apocalipsis, capítulo 12. ¿Qué nos presenta ese capítulo 12 del Apocalipsis? Bueno, todo el libro del Apocalipsis está muy en esta clave, pero particularmente en ese capítulo 12 que se nos presenta, por un lado, un enorme dragón rojo que quiere destruir a la mujer, que quiere hacer el mal. Ese enorme dragón rojo, y por otro lado, la mujer que simboliza obviamente a la Iglesia, simboliza también a María. Primer libro de la Sagrada Escritura, último libro de la Sagrada Escritura, libro del Apocalipsis. Por tanto, podemos decir que hay lo que los exegetas llaman inclusión. Cuando, por ejemplo, en un texto se comienza por una frase y se termina por otra, se dice que todo ese texto forma una unidad. Pues aquí podemos decir que hay como una gran inclusión. La Sagrada Escritura comienza en su primera página con esta mención del maligno y de ese combate entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y culmina en el capítulo 12 del Apocalipsis con ese combate a muerte, esa guerra a muerte entre Satanás y la mujer, que como decíamos simboliza a la Iglesia, simboliza a María. Y en el centro de esa historia de la salvación, que encontramos Cristo luchando contra Satanás. Fíjense que cuando Jesús comienza su vida pública, lo primero que hace, después del bautismo, Jesús es ungido en el bautismo, es llenado con el Espíritu Santo en su humanidad, es investido para su misión mesiánica. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace, ungido por el Espíritu Santo, se va al desierto. ¿Para qué? ¿Para ayunar? Sí, pero se va al desierto sobre todo para combatir a Satanás. Jesús directamente muestra que ha venido para eso, ha venido para combatir. Y tenemos en Mateo 4 y Lucas 4 ese relato de las tentaciones de Jesús, donde efectivamente el maligno quiere apartar a Cristo
de la misión mesiánica que le ha sido confiada. Y juntamente con ese relato de las tentaciones, vemos en los evangelios otros muchos relatos de expulsión de demonios. No es casual que haya tantos relatos de expulsión de demonios. Algunos quieren explicarlo eso simplemente por enfermedades psíquicas, psicológicas. Hoy sabemos que muchas de esas realidades que están ahí no son explicables por ningún tipo de enfermedad psíquica, psiquiátrica. Vemos que claramente Jesús ha expulsado personas que estaban dominadas, poseídas por los espíritus malignos. Y Jesús hace de esto uno de los signos de que el reino de Dios ha llegado a este mundo. Si un hombre fuerte está en su casa, nadie le puede impedir nada, pero si llega otro más fuerte, le quita el poder. Este más fuerte es Cristo, que ha expulsado al maligno, que le ha arrancado el poder que había adquirido sobre los hombres, sobre la historia de los hombres, sobre las personas, y lo ha expulsado. Y eso Jesús lo hace, lo muestra a través de cada uno de esos relatos de expulsión de demonios, de exorcismo que realiza muchas veces casi sin pretenderlo. Recordemos la primera escena en Marcos capítulo 1, en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús simplemente está predicando y la palabra de Jesús hace que el demonio dé la cara. La predicación, la palabra de Cristo, evidencia la presencia del maligno y Jesús con su sola palabra lo expulsa. Cállate y sal de él. Entonces vemos que efectivamente toda la revelación tiene esta clave, y sin esta clave de la acción del maligno no se entenderían. Como decíamos al principio, se puede entender que los seres humanos seamos débiles, frágiles, que fallemos en cosas concretas, pero cuando encontramos el mal en unas dosis y proporciones exorbitantes, desbordantes, es inexplicable simplemente por la fragilidad humana. O sea, cuando escuchamos las terribles torturas, aniquilamientos de regímenes ateos del siglo pasado, por ejemplo, eso no se debe solamente a una debilidad humana. El ser humano por sí solo no puede ser tan perverso, solamente es explicable por una acción del maligno que ha pervertido, eso sí, a hombres que se han convertido en instrumentos y agentes de Satanás para hacer el mal, para destruir, para dañar, para hacer sufrir, en definitiva para intentar aniquilar la obra de Dios, que es lo que pretende el maligno. Entonces, este es un dato inherente a la historia de la salvación, sin el cual no entenderíamos muchas cosas. ¿Qué signos podemos nosotros encontrar de esta acción del maligno, de esta acción del espíritu diabólico en nuestro mundo? Bueno, hay una cosa clara, y es que en la tentación, cuando nosotros somos tentados al pecado, el demonio siempre tiene una única arma, y es la mentira. Si vamos al texto de Génesis 3, aparece como muy claro ahí. ¿Cuál es la tentación que le dirige en primer lugar a la mujer? Le dice, ¿cómo es que Dios les ha impedido comer de los árboles del jardín? Mentira, porque Dios les ha permitido comer de todos excepto uno. Primera mentira. La mujer ahí reacciona bien y reconoce esa mentira. Pero viene la segunda mentira. Es que Dios sabe que si comen de ese árbol van a ser como Dios y Dios no quiere que sean como Él. Segunda mentira, porque efectivamente cuando comen del árbol el resultado es catastrófico. Vieron que estaban desnudos, lo pierden todo. Es decir, la única arma del maligno es la mentira. Juan 8:44 lo presenta justamente así. Él es el padre de la mentira. Él es el mentiroso, el padre de la mentira. Pero atentos, porque no es una mentira cualquiera, es una mentira que lleva a la muerte. Por eso Juan 8:44 Jesús le presenta como el padre de la mentira, el mentiroso y el padre de la mentira, y el homicida. O sea, el que mata, el que destruye. Es una mentira que mata. Entonces, si esta es la arma, el arma que el maligno utiliza con nosotros para tentarnos, ¿qué querrá decir? Una cosa muy importante ya desde el principio es que nosotros tenemos que aprender a vivir en la luz, tenemos que aprender a vivir en la verdad y tenemos que estar muy atentos para no dejarnos engañar por ese elemento, ese instrumento que el maligno utiliza para apartarnos de Dios y apartarnos de los caminos de Dios para nosotros, que son caminos de vida, de bendición, de alegría, de paz, de felicidad. ¿Qué otros signos, además de la mentira,
podemos detectar o pueden indicarnos esta presencia del mal, decimos del mal. Un detalle interesante en esto es el siguiente. Cuando rezamos el Padre Nuestro, la última petición, ¿cuál es? Decimos, líbranos del mal. La traducción así lo pone y así lo rezamos. Pero propiamente lo que dice el Padre Nuestro es, líbranos del maligno. Eso es lo que dice. Líbranos, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Ojalá que recemos esa última petición del Padre Nuestro con esta conciencia de que Jesús nos ha enseñado a pedir no simplemente que Dios nos libere de un mal abstracto, impersonal, anónimo, sino que nos libere del maligno, que como dice la carta de Santiago, está como león rugiente buscando a quien devorar. El creyente tiene esta lucidez de no dejarse engañar, sabiendo que Él quiere justamente enredarnos y destruirnos. Más signos, digo, entonces, de esta acción del maligno en nuestro mundo. La negación sistemática de Dios. Bueno, es comprensible que una persona en un momento dado pueda tener dudas de fe, pero esa negación sistemática de Dios que encontramos en nuestro mundo, incluso con orgullo, con desdén, eso de Dios es una mentira, es algo superado, es algo del pasado, es algo medieval. Esta postura de orgullo y de desdén, esta es una postura típicamente suscitada por el maligno. La negación sistemática de Dios. Vemos en nuestro mundo como amplios sectores de nuestra sociedad occidental dan la espalda a Dios y dan la espalda, repito, no simplemente pues por una debilidad, de alejamiento, de enfriamiento, sino en una postura orgullosa de plantar cara y de rechazar todo lo que sea trascendente, religioso, todo lo que tenga que ver con Dios. La mentira establecida hipócritamente. ¿Cuántas veces vemos que en el mundo se ha dado esa mentira? Cuando vemos la historia, por ejemplo, del siglo pasado, he mencionado siglo XX, esos regímenes ateos, inhumanos o antihumanos, como pueden ser nazismo o comunismo, esa mentira sistemática que destruía pueblos, que humillaba a personas, que empobrecía poblaciones, que intentaba arrasar todo lo referente a la fe, esa mentira establecida tan sistemáticamente, o en el mundo actual, esas mentiras que se quieren inocular, que se están inoculando de hecho, a través de medios de comunicación, de mil maneras, de confundir lo que Dios ha creado. Dios los creó varón y mujer, y decir, bueno, pues que uno puede cambiar de sexo, que eso es algo que uno elige, que no hay nada predeterminado, que puede haber un matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, que esto vaya siendo aceptado por amplias capas de nuestra sociedad. Esa mentira establecida es una acción clara del maligno, que se servirá de la propaganda que sea, pero es él el padre de la mentira. Es imposible que el ser humano se confunda en algo tan obvio como es una realidad biológica, que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Esa mentira solamente puede venir del maligno que actúa escondidamente. Un signo de la acción del maligno es ese egoísmo frío, cruel, esa indiferencia, esa dureza de despreciar a las personas, de que nadie me importa, no importa que los demás pasen hambre, que los demás se mueran, yo con tal de vivir yo cómodamente, tranquilamente, tener yo paz, tranquilidad, tener yo abundancia, ese frío indiferentismo, egoísmo, cuando alcanza grados notables. Repito, no hablamos simplemente de la debilidad del egoísmo que todos tenemos en alguna medida, ese egoísmo calculador, etcétera, está siendo también un indicio de esa presencia del maligno. Otro signo, la cultura de la muerte, que en nuestro mundo se plantee, por ejemplo, el aborto como un derecho. ¿Cómo es posible que exista el derecho a matar? Que se plantee la eutanasia como una muerte digna. ¿Cómo es posible que sea digno matar a una persona? Aunque sea anciano, esté muy enfermo, esté muy agotado, muy limitado, con mucho sufrimiento. ¿Cómo es posible que eso sea la mentira de la anticoncepción, o sea, el rechazo de la vida por sistema? Poner todos los medios para que no se engendren nuevas vidas. Es decir, esta cultura de la muerte, así lo han denunciado los papas, esta cultura de la muerte, que es imperante en muchos sectores de la sociedad actual, del mundo actual,
es también un signo de esa acción oculta. El maligno normalmente no va a dar la cara, no le interesa dar la cara. Vemos a veces que en algunos santos que han llegado a una gran santidad y que han combatido al maligno muy de frente, sí ha dado la cara, pero normalmente su estilo es actuar ocultamente, escondidamente, haciendo su obra. Más signos, cuando aparece el odio a Cristo y a todo lo cristiano, cuando se derriban cruces en plazas, en colegios, cuando se derriban cruces o se quitan cruces de edificios públicos, lugares de enseñanza, etc. Esa especie de odio visceral a todo lo cristiano, a Cristo y a todo lo cristiano, pues está escondiendo, por lo común, una presencia y una acción del maligno de un modo o de otro. Cuando aparece la desesperación como última palabra, porque este es el maligno, o sea, el maligno al final conduce a la persona a la desesperación. No tienes nada que hacer, todo está perdido, solamente hay fracaso, solamente hay muerte, solamente hay condenación. Esa desesperación, eso es del maligno. Nosotros sabemos que el mayor pecador que haya cometido los mayores delitos, siempre hay esperanza para él, porque el perdón de Dios está siempre ofrecido a toda persona, así sea en el último instante de su vida. El Evangelio es siempre un Evangelio de esperanza. Cuando aparece la desesperación, indudablemente ahí aparece también, percibimos una presencia del maligno. Cuando se falsifica el Evangelio, se retuerce, se falsifica, se deforma el Evangelio, haciéndole decir lo que no dice, pues indudablemente también eso es muy propio del maligno. Todo lo que son doctrinas falsas, nocivas, que pervierten la mente del hombre. Hoy día muchas veces pensamos, lo importante es obrar bien. Sí, pero para obrar bien hay que pensar bien. Una persona que está en el error no va a hacer nunca el bien. Pensemos, por ejemplo, una persona que está convencido de que para instaurar la justicia hay que cometer actos terroristas. Para él es bueno cometer un atentado terrorista, para buscar un bien, supuestamente un bien, de justicia o de quitar del medio a los que son opresores, etc. Bueno, evidentemente, la mente puede ser pervertida. No basta solamente intentar hacer el bien, sino tener una mente que busca la verdad, que vive en la verdad y que procura actuar también en consecuencia o en coherencia con la verdad. San Juan llega a escribir en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, el mundo entero yace en poder del maligno. Hablamos del mundo entero, evidentemente sabemos que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. El demonio no es el dueño absoluto, ni mucho menos. Pero cuando dice el mundo yace en poder del maligno, se está refiriendo al mundo que no está sometido a Cristo. Y es que es así, no hay término medio. O estamos sometidos a Cristo, que es el Señor, y del viene la salvación, la vida, la paz, la esperanza, la alegría, todos los bienes, o nos sometemos al reino del maligno con todas las negatividades que podamos pensar o imaginar. El maligno ciertamente combate, actúa, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es ser lúcidos. En el Apocalipsis, en ese capítulo 12 que hemos mencionado antes, nos dice que sabe que le queda poco tiempo. Por mucho que dure la historia humana va a concluir, y el maligno sabe que le queda poco tiempo. Y por eso combate de una manera frenética, podemos decir, combate frenéticamente, como algo así como un equipo de fútbol que está perdiendo y ve que se le acaba el tiempo de juego y va a lo loco a ver cómo consigue remontar el partido. Pues el maligno sabe que le queda poco tiempo, sabe que el final del mundo está decretado cuando solamente Dios sabe, y el tiempo que dure la historia es el único tiempo que dispone para conseguir algo a su favor. Entonces, él combate frenéticamente, pero atentos. El maligno se sirve también con frecuencia de personas, instituciones, imperios, estructuras. En ese capítulo 12 del Apocalipsis se nos habla del dragón, pero en el capítulo siguiente se nos habla de la bestia, las dos bestias, que reciben poder del dragón. ¿Y qué representan esas dos bestias que aparecen en el capítulo 13 del Apocalipsis?
Según los mejores exegetas, y parece que esa interpretación es clara, es segura, esas dos bestias significan lo siguiente. La primera significa, no vamos a leer en detalle ahora, también por falta de tiempo, pero ustedes lo pueden leer. La primera de las bestias significa el poder político que se pone al servicio del mal. Y esto lo hemos visto en 20 siglos de cristianismo y lo vemos también hoy, como hay sistemas gobernantes poderosos de este mundo que son agentes de Satanás. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Muchas veces los poderosos de este mundo se ponen al servicio de la obra del diablo. Igual que el apóstol de Cristo, el verdadero creyente entregado a Cristo, se convierte en instrumento de Cristo, en apóstol suyo, en evangelizador, en instrumento de la acción de Cristo en el mundo. De manera parecida, hay personas, instituciones, etcétera, que se ponen al servicio del maligno. Y esto hay que saberlo para no dejarnos engañar. La otra bestia, también es interesante esto tenerlo en cuenta, porque la otra bestia representa el falso profeta o los falsos profetas. Y ya hemos dicho antes que el arma más, por cierto modo, única del maligno es la mentira. Entonces, lógicamente, Satanás se va a servir mucho de los falsos profetas, es decir, aquellos que difuminan, cambian la enseñanza del Evangelio, de la Sagrada Escritura, la enseñanza de la Iglesia, la transforman según unos criterios que no son los de Dios. Y se presentan como verdaderos profetas, como aquellos que están, pues buscando la misericordia y buscando la salvación y buscando el bien de la gente, pero en realidad, claro, si en nombre de la misericordia le decimos a una mujer, deshazte de tu hijo, aborta, si en nombre de la misericordia a una persona que tiene, por ejemplo, tendencias homosexuales, le decimos, adelante, ningún problema, así vas a ser feliz, pues es una falsa misericordia, es un falso profeta, está engañando a la gente, está confundiendo. Bueno, los falsos profetas siempre se han dado en el Antiguo Testamento, leamos textos como Jeremías 23, en el Nuevo Testamento se habla varias veces, en varias cartas, de los falsos maestros, cartas pastorales sobre todo, primera, segunda de Timoteo, carta de Tito, epístola de Judas, primera carta de San Juan, varias enseñanzas sobre estos falsos maestros. Bueno, pues esto es una realidad que está ahí. Hay que ser conscientes de que siempre ha habido falsos profetas y eso es una llamada, una invitación a todos nosotros al discernimiento. Entonces, atentos para no dejarnos seducir. La palabra seducir viene a significar engañar, no dejarnos seducir. Estar atentos para no caer en errores, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Llamar al bien bien y al mal mal. Por cierto, que esta es una de las obras típicas del maligno, es lo que en el Evangelio se llama el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Justamente esto. Por eso dice Jesús, todo pecado se podrá perdonar, pero el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Porque, ¿por qué no se le puede perdonar? Dios está dispuesto a perdonar siempre. Pero el pecado contra el Espíritu Santo es llamar al mal bien y al bien mal. Obviamente, si uno no reconoce el mal, no puede ser perdonado. Si una persona no reconoce que tiene un cáncer, no puede ser curado. Entonces, eso también es típico de la acción del maligno. A estar atentos, porque al maligno le encanta dividir, atentos también, dividir, crear divisiones en la iglesia, crear divisiones en las familias, enfrentar divisiones en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos apostólicos. Divide y vencerás. Le encanta dividir, le encanta enfrentar. Eso es un recurso que se puede servir del carácter de uno, del egoísmo del otro, del apego del otro, pero su objetivo es dividir, es debilitar. Bien, podríamos seguir enumerando otros signos de esta acción del maligno, como la desobediencia, la rebeldía ante la autoridad constituida, etc. Pero nos interesa, en estos minutos últimos de nuestro tema, centrarnos en cómo combatir nosotros al maligno, porque no basta saber que el maligno está ahí, no basta reconocer sus estrategias, es necesario también saber cuáles son las armas con las que luchar. Ante todo, una certeza: Cristo ha vencido. Primera de Juan 3:8, Cristo se manifestó para destruir las obras de Satanás. Se manifestó para eso. Y en Juan 12, del 31 al 32, también Jesús dice claramente: ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Es decir, Cristo ha vencido.
El maligno está vencido por Cristo. La Iglesia también lo va a vencer. En Mateo 16, cuando se le da el primado a Pedro, aparece esta promesa de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán. También los apóstoles han recibido, y con él los sucesores de los apóstoles, los obispos, han recibido este poder, esta fuerza de Dios para expulsar al maligno. De ahí que, por ejemplo, el rito del exorcismo sea tarea propia del obispo o del sacerdote, a quien el obispo delega, dándole esa autoridad especial. Entonces, la Iglesia vence, pero también nosotros podemos ser vencidos. San Pablo nos dice en Romanos 8:37 cómo en Cristo, unidos a Cristo, somos vencedores también nosotros. Y todo el libro del Apocalipsis nos presenta realmente el camino del creyente como un camino de victoria, en definitiva. Ahora, para ver cuáles son las armas que nosotros tenemos que emplear en este combate contra el maligno, hay un texto especialmente clarificador, que es la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, donde dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por tanto, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Entonces, nos dice claramente que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no es contra mi temperamento, mi carácter, mi debilidad solamente, ni siquiera contra los defectos de mis hermanos. Es contra los espíritus del mal. Y si el combate es contra esos espíritus del mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar las armas de Dios. Con armas humanas, el maligno no puede ser vencido. Y a continuación enumera cuáles son estas armas espirituales con las que vencer nosotros, estas armas divinas con las que vencer nosotros al maligno. En pie pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí. Bien, tenemos ahí enumeradas estas armas de Dios de las cuales vamos a decir una breve palabrita sobre cada una de ellas. Tenemos que estar atentos primero y vigilantes. Jesús dice en el Evangelio, claramente nos enseña: velad y orad para no caer en la tentación. Lucas 22:40. Velad y orad para no caer en la tentación. Y en Marcos 9:29 nos dice que esta especie de demonios solamente puede ser vencida con oración y ayuno. Entonces, vigilancia, atentos, para no dejarnos engañar y seducir, oración intensa, unida al ayuno, si es posible. Someterse a Dios con humildad, esto es importantísimo. Decimos antes que no hay término medio, no hay un terreno neutral, o me someto a Dios o me someto al maligno. Por eso Santiago dice claramente en ese texto, Santiago 4, del 7 al 8, someteos a Dios y resistid al maligno. Someteos a Dios y resistid al maligno. ¿Cuál es la mejor manera de vencer al maligno? Someterme al Señor. Algo así se me ocurre como el niño, cuando ve un peligro, ¿qué hace? Corre buscando a la mamá o al papá. Ahí encuentra su refugio y su seguridad. El creyente solo puede ser vencido. Unido a Cristo es invencible. Por tanto, someterme al Señor con profunda humildad. Y obviamente también en Él y desde Él resistir al maligno. Porque ante Él el maligno no puede absolutamente nada. Por tanto, este combate firme. También otro detalle importante, no abrirle puertas al maligno,
¿Cómo abrimos puertas al maligno? Cada vez que cedemos conscientemente, libremente al pecado. Hay un texto que me parece que nos puede dar luz en este sentido, es en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, donde San Pablo escribe estas palabras. Dice, no se ponga, dice, si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados, no deis ocasión al diablo. O sea, da a entender que el pecado es como una puerta que abrimos al maligno. Es una ocasión que le damos al maligno de entrar en nosotros. Entonces, no abrirle puertas. Obviamente, ni qué decir tiene que aquí están excluidos esas otras puertas, ya no son puertas pequeñas, son puertas grandes, que es entrar en temas de brujería, de magia, de adivinación, de astrología. Todo ese campo, todo ese mundo del ocultismo, evidentemente no es una puerta pequeña, es una puerta amplísima que se estaría abriendo al maligno, muchas veces con cara de ingenuidad, ¿no? Es magia blanca, no tiene mucha importancia, ¿qué problema hay? Bueno, mucha atención porque son puertas que se abren al maligno. Nos habla también ese texto de Efesios 6 de la espada de la palabra. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? Con la palabra. A cada una de las tentaciones del maligno le responde, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús rechaza con la palabra. Y los padres del desierto tenían toda una lista de frases de la Escritura adecuada a cada vicio, a cada pecado capital, para que cuando se presentase esa tentación la rechazaban con la espada de la palabra. Entonces nosotros tenemos también esa espada potente que es la espada de la palabra, que es frases concretas, pero que también es tener nuestra mentalidad imbuida, empapada, penetrada de la palabra de Dios. Porque si vivimos con la palabra de Dios, vivimos en la luz. En consecuencia, pensamos, juzgamos según Dios y en consecuencia el maligno tiene menos posibilidades de acercarse o de entrar en nosotros. Nos habla también del escudo de la fe. La fe es como un escudo que nos protege frente a esos dardos del maligno. Evidentemente, no solamente es tener fe, sino vivir de la fe. No solamente vivir con fe, sino vivir de la fe. La fe nos protege de esos dardos que podrían estar intentando dañarnos, confundirnos, hacer entrar por los caminos del mal. Doctrina sana, por tanto, consecuencia con esto, vivir en la fe, la doctrina de la Iglesia, vivir en la verdad. Y luego la Iglesia siempre ha tenido mucho valor los sacramentales. El agua bendita, la cruz, son los sacramentales que la Iglesia ha utilizado y que tenemos que saber utilizar también nosotros con mucha fe y con mucha humildad. Y nos hablaba también ese texto de Efesios de los pies calzados por el Evangelio. Es decir, no estamos en este mundo simplemente para defendernos del maligno, estamos para atacar, para vencer, estamos combatiendo con Cristo y a favor de Cristo en una victoria que es global, que es total, y en definitiva nuestra colaboración es la evangelización, es el entusiasmo por ganar almas para Cristo, es el deseo de que todos conozcan el amor de Dios, de que todos se salven. Ese entusiasmo es el que nos lleva también a estar mucho más libre de las acechanzas del maligno. Al demonio no hay que temerlo, obviamente, no hay que temerlo, sería una actitud infantil, pueril, es una actitud falsa, ¿no? Engañosa, inadecuada. El estar con miedo, al demonio no hay que temerlo, porque el que está unido a Dios, como decía, no tiene nada que temer, porque ante Dios, ante la presencia de Cristo, el maligno no puede absolutamente nada. Si tenemos a Cristo y sabemos abrazar la cruz de Cristo es vencedora, en la cruz Cristo ha vencido al maligno, pues podemos estar nosotros tranquilos. Estamos llamados a esa victoria total y definitiva. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados. El demonio va a intentar conseguirlo hasta el último instante, pero no hay que tener miedo. El creyente no vive con miedo, vive con la confianza, con la serenidad de que se sabe protegido por un Padre infinitamente poderoso que le ama con locura y que le protege del mal en todo momento. Y por eso, una vez más, la oración que decíamos del Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Bien, no olvidemos que también el ritual del bautismo contiene unos exorcismos
y que todos en la vigilia pascual cada año renovamos las promesas bautismales en las cuales está precisamente la renuncia a Satanás. Entonces, esta actitud de renuncia a Satanás debería hacerse presente en nuestra propia vida con mucha más frecuencia. Creo en Cristo, me adhiero a Él, pero también digo no al pecado y digo no a Satanás. Esta es la postura en la que nosotros hemos de estar imbuidos, afianzados, fortalecidos para crecer más y más en ella. El Papa Francisco en estos últimos años nos ha recordado, nos ha invitado a que retomemos esa oración a San Miguel Arcángel. Si hay que luchar con las armas de Dios, acudamos a las ayudas celestiales. Y en las ayudas celestiales están los santos, está la Virgen María en primer lugar, después de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre, están también los santos, los ángeles, y tiene una misión particular el Arcángel San Miguel, a quien ha sido dado este encargo de combatir al maligno y de vencerlo. Entonces el Papa Francisco nos ha recordado, nos ha invitado a que hagamos también nosotros esta oración con frecuencia a San Miguel Arcángel. Y la vamos a hacer ahora también en este momento, con este sentido de fe profunda con que nosotros creemos en el poder de Dios, que actúa también a través de sus instrumentos y colaboradores, en este caso que son los ángeles y los arcángeles. Dice así esta oración, y con ella oramos: San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios humille su soberbia, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. Pues esta oración, hagamos uso también nosotros de ella, juntamente con todas esas armas celestiales, esas armas divinas que nos ha recomendado San Pablo en ese capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y entonces no tendremos que tener ningún miedo. La postura del cristiano, como decía, es una postura vencedora, porque Cristo ha vencido y porque nosotros en Cristo estamos llamados a vencer. Por eso concluimos con estas palabras del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 al 12. Una vez más, ese capítulo 12 del gran combate entre Cristo y Satanás, donde Satanás es vencido, no puede nada contra Cristo, no puede nada contra la Iglesia, y es el cántico de los vencedores, es el cántico que se escucha en el cielo, donde dice: ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ahora se estableció el reinado, fue precipitado el acusador es el nombre de Satanás, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y terminamos con estas palabras que dice ese mismo texto: ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Por tanto, ¿cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos al maligno? Con el poder de la sangre de Cristo. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio que dieron, es decir, la proclamación del nombre de Jesús y el anuncio poderoso de ese nombre, y porque no temieron la muerte. El creyente vence al maligno dispuesto a morir antes que pecar, dispuesto a perder la vida corporal antes que la vida de la gracia, antes que la vida divina que ha sido sembrada en nuestras almas. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en esta lucha contra el maligno. Ella que pisoteó la cabeza de Satanás es la que quiere pisotearlo también en nuestra propia vida. Y por eso concluimos rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.